vamos a estudiar el día de hoy. Siempre hay que tomar un tiempo para estudiar los salmos. Los salmos son poemas, son canciones hermosísimos, muchos de ellos proféticos. Y digo también proféticos porque tenemos que tomarlos para nosotros y declararlos como palabras proféticas. El tema que quiero darte el día de hoy es Jesucristo, mi roca. Di conmigo, Jesucristo, mi roca. Vuelve a decirlo, Jesucristo, mi roca. Ese es el tema que quiero darte el día de hoy. Y vamos al libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 1. Y dice el versículo 1: espero en silencio. ¿Cómo? En silencio. Y ahí quiero pararme y que meditemos un momento en esta palabra, silencio. La verdad es que el silencio para aquellos que vivimos en el siglo XXI puede darnos un poquito de temor. El silencio da temor. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura donde nos gusta escuchar rápido la respuesta. ¿De qué sabor quieres tu helado? Llegas tú a la heladería, ¿no? Y te preguntan, ¿de qué sabor quieres su helado? Ya hay 20 opciones, todas muy ricas. Y entonces empiezas a ver y a ver y a ver. Y se empieza a volver un momento de tensión en la heladería porque pues el muchacho está así con la cuchara, el vaso, y te está viendo fijamente. Y tú estás, híjole, guardando un momento de silencio que solamente dura como 10 o 15 segundos. Pero se empieza a volver la tensión. La señora de atrás empieza a mover el pie como más duro, pegándole al piso, como para que ponerte presión para que escojas el helado ya. Y solamente son 10 segundos. Y yo sé que puede sonar chistoso, pero la verdad es que muchas veces es: hijo, ¿qué quieres hacer? Dime qué quieres hacer. Dime. O sea, nuestra desesperación por las respuestas rápidas es muy alta. Vivimos en un estado en el que todo lo queremos apresurado. Queremos ir corriendo por la vida. Pero quiero empezar con este salmo diciéndote algo. En Dios hay tiempos donde vamos a tener que guardar silencio, sí o sí. No hay de otra. Hay momentos donde Dios está en silencio y no contesta. Y no vamos a escuchar la respuesta. Y mi hermano, no van a ser 10 segundos. Y yo creo que muchas veces por eso nuestras vidas de oración son tan rápidas. Y solo decimos: Señor, yo te pido que me bendigas y que, Señor, me hagas rico y que me hagas guapo y que me hagas y etcétera, etcétera, en el nombre de Jesús, amén, se acabó. Y no esperamos para escuchar la voz de Dios. No sabemos esperar en silencio. Y el versículo 1 de este Salmo 62 dice: espero en silencio delante de Dios. Qué importante es aprender a esperar cuando Dios no dice nada. Señor, pero ¿dónde estás? ¿Dónde te quedaste, Señor? A veces cuando perdemos a un familiar, ¿verdad? Cuando alguien de nuestra familia muere, cuando perdemos un negocio, cuando se cierra una puerta, cuando no sé, algo pasa en la vida, porque todos tenemos una idea de lo que va a ser nuestra vida, ¿verdad? Nacemos y bueno, somos chiquitos y bueno, yo voy a estudiar la primaria, luego la secundaria, luego la prepa, voy a estudiar, saliendo de estudiar voy a trabajar, me voy a comprar mi coche, me voy a comprar mi casa, voy a hacer esto y voy a ir de vacaciones y tal, y tenemos nuestra vida y me voy a casar y yo voy a ser feliz por siempre y voy a tener a mis hijos y vamos a correr por la playa, todo va a ser hermoso. Pero la verdad es que la vida no es así. Planeamos y pensamos en fe por una vida así, pero de repente reprobamos un año en secundaria, nos corren de la preparatoria, no acabamos la carrera, tenemos que empezar a trabajar en otro lugar, nos casamos y después pensamos que nuestro matrimonio iba a ser de una manera y es de otra. Pensamos que nuestros hijos, educar a nuestros hijos iba a ser una maravilla. Estábamos hablando el otro día con unos amigos y nos estábamos acordando en la casa. Vino mi hermana de visita, por cierto, hay que darle una bienvenida a mi hermana. Levanta tu mano, ella es mi hermana para los que no la conocen.
Ella es mi hermana. No les digo si es mayor o menor, ustedes adivinen. Estábamos ahí en una reunión, estábamos acordándonos cuando tuvimos a todos ya tenemos 2 hijos y hay una familia que tiene 3. Y nos estábamos acordando que cuando tuvimos nuestro primer hijo, pues éramos papás primerizos donde queríamos todo perfecto, ¿verdad? Y parte de lo que hacíamos es que queríamos tener los pañales de tela con nuestros hijos, porque no, pues hay toda una cultura, ¿no? Los pañales de tela, y para no deshacer el medio ambiente y para salvar el mundo de tantos pañales, porque ya hay pañales que estarán por siglos y siglos y no se van a deshacer. Y entonces, como papá primerizo, te venden un paquete que la verdad, perdón si alguien lo vende aquí, pero es mucho dinero para comprar tu paquete, y te dan tu kit de 10 pañales con tus toallitas y tus cositas y todo. Pero la verdad es que llega un momento donde tú crees que todo va a ser perfecto, pero es que se junta tanto en la crianza de un bebé que hay que darle la leche, y que cada 3 horas, y que el pañal cada tanto, y que tal, y que llévale acá, y que llévale allá, y la clase de estimulación y tal, y que mamá está corriendo allá. Y luego pues las mamás de hoy, la gran mayoría trabajan, aparte de ser mamás, trabajan como empleadas o empresarias en algún lugar, y el papá está trabajando, la mamá trabajando, y el bebé llévalo. Y entonces estábamos, por lo menos en esa mesa, todos nos rendimos a la usanza de pañales de tela. Y entonces ya con el segundo hijo ya todos, no, ¿sabes qué? Los pañales de tela ya no los vamos a utilizar. Nos dimos cuenta que no salvamos al planeta como queríamos. Y entonces empiezas usando los pañales desechables, tristemente. Pero es que estamos en una cultura donde todo es rápido, estamos tan presionados, estamos corriendo, y la verdad es que no queremos esperar. Y la vida cambia, y uno tiene la esperanza de, no, sí, yo voy a criar 5 hijos con pañales de tela, y yo les voy a dar pura fruta orgánica, y yo nunca les voy a dar un Gerber, y yo nunca les voy a dar un juguito de frutzi. Y es puro cuento. A los 6 meses ya les estás dando el frutzi, los taquitos de carnitas, de todo. O sea, ya la verdad es que uno tiene una idea, pero en la idea uno va en esa idea y ese plan que tiene, uno va corrigiendo. Y qué importante es aprender que en esos momentos, ahorita hablaba de un momento que puede sonar chistoso, pero hay momentos en la vida donde tal vez tú te imaginas tener a tu esposa toda la vida, a tu esposo toda la vida, y de repente en un minuto se muere y toda la historia cambia. O quien pierde un hijo, lamentablemente, ¿verdad? De las cosas más dolorosas, perder a un hijo, o perder a tu padre, aunque yo sé que es natural que los padres vayan adelante que nosotros en el camino al Señor, pero pues a veces no te esperas ya perder a tu papá, perder a tu mamá antes de tiempo, 10, 15, 20 años, cuando tú todavía pensabas que ibas a compartir mucho tiempo con ellos. Y entonces tenemos que empezar a hacer cambios en la vida que no esperábamos. Y en esos cambios, qué importante es aprender a esperar en Dios. Pero fíjense cómo lo dice este versículo: en silencio. Es que a veces no hay nada que decir, y a veces no hay nada que, Señor, es que no, de verdad, hay momentos, y nos toca, ¿verdad? Como pastores a veces ver personas que es que no hay nada que decir. O sea, ¿qué puedo decir? Cuando despides a alguien, cuando estás en un funeral y pues toda la tristeza llena el lugar, ¿qué puedes decir? No hay palabra suficiente para traer alegría al corazón frente a la pérdida de un ser amado, frente a la pérdida de un negocio que le invertiste tiempo, dinero, esfuerzo. El día que te dijeron es tu último cheque, ya no te presentes para trabajar, y tú habías dado horas y horas y horas y horas en tu empresa. El día que algo falla en tu vida, ¿qué voy a hacer? Y muchas veces hay respuestas rápidas que la gente dice: ánimo, todo va a estar bien. Y sí, creemos en eso, pero la verdad es que en esos momentos no te sirve que te digan: ánimo, todo va a estar bien, échale ganas, tú puedes. A veces ese tipo de cosas, la verdad es que no sirven. Y entonces este versículo viene a nuestra mente, y es cuando decimos: Señor, vengo a esperar, pero no tengo nada que decir. Estoy en silencio. Estoy en silencio. Y ese es mi primer punto para el día de hoy. Para los que están anotando, espera en silencio.
No siempre tienes que decirle algo a Dios. La oración no solamente es hablar, la oración es también aprender a estar en silencio. Y quiero dentro de este punto decirte algo: no tengas miedo de estar en silencio. No tengas miedo. Yo sé que algo empieza a pasar dentro de nosotros cuando estamos en silencio. Dios, si tú no hablas, pues yo hablo, pero aprendamos a estar en silencio. En la Biblia, en los Salmos, tú vas a encontrar muchas veces en la traducción, en la Reina Valera 60, en el libro de los Salmos, tú encuentras la palabra Selah, que es una palabra hebrea, que muchos estudiosos creen que esa palabra es una palabra de medita. Tómate un tiempo para meditar lo que estás leyendo. Tómate un tiempo para meditar, pensar lo que estás cantando. En otras traducciones, en la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice interludio. ¿Ve? El interludio es una parte en una canción donde muchas veces estás cantando y de repente hay un interludio que es pura música. Pero cuando en el libro de los Salmos está hablando acerca de interludio, está hablando acerca de meditar, de pensar. Entonces, no todo en la vida y en la vida de oración es hablar y hablar y hablar y hablar. No, a veces necesitamos tiempos de silencio, tiempos donde eso también nos ayuda a regular nuestra ansiedad, a respirar un poquito y a darnos cuenta. Qué importante cuando nosotros aprendemos a admirar la creación de Dios. Cuando vemos la creación de Dios, es tan impresionante. No sé si alguna vez has estado en un lugar donde se puedan ver las estrellas fuera de la ciudad, donde no haya luces de la ciudad, y puedes ver el cielo y es hermoso. De hecho, cuando vamos a la montaña, pues es un lugar retirado de la ciudad, en el top, y hay un momento en la noche donde estás caminando a medianoche y es hermoso ver, porque mientras tú ves las estrellas y estás media hora viendo las estrellas, tú empiezas a ver cada vez más estrellas. Es algo precioso, porque tus ojos empiezan a acostumbrarse a eso. Y el problema es que estamos corriendo tanto en la ciudad que no nos damos cuenta de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de las maravillas que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces te paras y empiezas a ver las estrellas, y es hermoso cómo empiezas a ver cada vez más estrellas y puedes admirarlas. Tanto el reposo en Dios como el silencio son actos de fe. Y yo creo que hoy más en día es un acto de fe. ¿Por qué? Porque queremos estar todo el tiempo trabajando para hacer más dinero, para ser más exitoso, para llegar más lejos, para hacer más, para cumplir más, para llegar más lejos, para innovar. Y entonces pensamos que eso es todo en nuestras vidas, pero no. Un acto de fe, y quiero decírtelo, y qué bueno que estás acá en domingo, es tomarte 2 horas de tu domingo para venir y sentarte y buscar al Señor. Y yo sé que está la tentación de hacer 1000 cosas. Hoy podrías hacer 1000 cosas, como los de la escuela de liderazgo, que estuvieron durante 10 meses viniendo todos los sábados de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana. Venían a estudiar y aparte apartaban un tiempo para hacer sus tareas, para hacer sus exámenes. Eso es un acto de fe, porque podrías estar haciendo 1000 cosas. Y si tú eres empresario, a veces dices, bueno, esas 2 horas en domingo, no, pues si me voy y visito y hago y tal. O si tú vendes algo, no, pues esas 2 horas las puedo usar. Sí las puedes usar. Pero yo quiero decirte algo. Cuando tú y yo tenemos la fe para apartar el tiempo y decir, porque yo sé que no solamente son 2 horas, ¿verdad? Porque los veo a todos muy guapos, se bañan, se cambian, se preparan, desayunan. No sé, es toda una preparación que haces para venir a la iglesia. Todo ese tiempo es un tiempo donde estás teniendo la fe de decir, Señor, mientras yo voy a estar esas 2 horas ahí, eso tiene el poder para bendecir toda mi semana. Eso tiene el poder para bendecir mañana que voy a salir a vender, tú me vas a dar mejores clientes. Mañana que voy a salir a trabajar, tú me vas a abrir las puertas en el trabajo. Mañana que voy a ir y a llevar a mis hijos, tú me vas a guardar en el camino. A eso es a lo que venimos a la iglesia, a ponerle un poquito el freno a nuestras vidas y a buscar al Señor. Pero dice la segunda parte de este versículo, porque Él es quien nos dará la victoria. ¿Quién nos la va a dar?
Dios. Cuando tú y yo estamos pensando en nosotros obtener la victoria, nuestras victorias van a ser pequeñas. Pero cuando nosotros ponemos a Dios en nuestro equipo a jugar, ¿cómo van a ser las victorias? Las victorias van a ser grandes, porque nuestro Dios es un Dios de grandes victorias. Amén. Y por eso guardamos silencio cuando oramos. Versículo 2. Solo Él es mi roca. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Dios es nuestra roca, Dios es nuestra victoria, Dios es nuestra fortaleza. Por eso estamos en silencio. Cuando nosotros estamos en silencio, nosotros estamos esperando que el Señor haga lo que Él sabe hacer. Él sabe pelear. Mi hermano, quiero animarte. Yo sé que hoy en día la oración no está de moda. Yo sé, yo lo sé. Nadie quiere orar. Pero yo quiero animarte, iglesia, a que seamos una iglesia de oración. Que seamos una iglesia que vuelve a los principios y vuelve a creer que en la oración hay poder. Que cuando tú y yo oramos, cosas gloriosas suceden. Eso es lo importante de orar. Cuando oramos nos estamos acercando al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestra roca, nuestra victoria, nuestra fortaleza, el que nos dará todo lo que necesitamos. Entonces no podemos dejar de orar. Tenemos que seguir orando y creyendo. Yo sé que tal vez has orado por algo 5, 10 años, 15 años, 20 años, lo sé. Y puede que sea difícil la espera, pero yo sé que Dios es fiel y Dios puede hacer el milagro. Amén. Amén. Versículo 3. Dice: ¿cuántos enemigos contra un solo hombre? Todos tratan de matarme. Para ellos no soy más que una pared derribada, una valla inestable. Versículo 4. Piensan derrocarme de mi alta posición. Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Mi segundo punto del día de hoy es siempre. Di conmigo, siempre. Ahora dilo con fe, siempre habrá enemigos. Siempre va a haber enemigos. Siempre va a haber enemigos. Siempre cuando tú y yo estamos caminando buscando las victorias de Dios, siempre va a haber alguien que no va a querer que tú y yo logremos la victoria del Señor. Siempre. Eso no nos lo podemos quitar. Entonces, mi hermano, tenemos que aprender a acostumbrarnos a eso. Y tenemos que aprender a tener fe, que no importa qué tan grandes sean nuestros enemigos, nuestro Dios es mucho más grande. Hay enemigos externos. Yo sé que tal vez pensaste en alguna persona de tu trabajo, en algún familiar, en algún vecino, y dices: sí, ¿cómo esta persona me ha hecho la vida imposible? Verdaderamente los últimos meses se ha enfocado, como dice este versículo, se deleitan en decir mentiras. Como hay gente que se deleita en decir mentiras, y qué horrible es eso. Pero sabes una cosa, muchas veces Dios permite eso. Muchas veces Dios permite eso, porque Dios está trabajando en nuestros corazones. Para Dios es importante el trabajo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Y hay dos cosas que pueden pasar cuando las personas vienen y son nuestros enemigos y dicen mentiras. Y luego dice ese mismo versículo, la siguiente frase: cuando están frente a mí me elogian, son barberos, pero en su corazón me están maldiciendo. Por frente te dicen: ay, qué bonito tu vestido, ay, qué elegante te ves, ay, pero por dentro es como quisiera que te mueras. Y Dios permite ese tipo de cosas. Dios permite. ¿Por qué permite eso? Porque eso es lo que Dios usa para trabajar en nuestros corazones. Porque sinceramente nos falta humildad. Sinceramente nos falta parecernos más a Cristo. Y la palabra dice: aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor quiere que la obra en tu vida sea perfeccionada y usa a los enemigos.
Y yo sé que tal vez pensaste en alguien así, pero no solamente hay enemigos externos, a veces hay enemigos aquí adentro. A veces en nuestro cerebro hay pensamientos que son nuestros peores enemigos. Pensamientos que nos dicen: tú no puedes, tú nunca vas a poder, tú nunca vas a salir de la enfermedad, de la pobreza, de la amargura, de la tristeza, este milagro no va a suceder. Y esos enemigos, ¿sabes una cosa? A veces son más fuertes que los otros, porque muchas veces frente a las personas, pues dejo de ver a esa persona y me escondo, me voy si ella viene por el pasillo de acá, yo me voy por el de allá. Pero hay enemigos aquí adentro que muchas veces son más fuertes. ¿Por qué? Porque te vas a bañar y ahí está, en la regadera, y te dice: ¿sabes qué? No vas a poder. Hay enemigos de personas que han perdido a sus familiares y dicen: a ti también te va a dar cáncer. Y son pensamientos que están aquí adentro y que muchas veces, pero no sabes ni de dónde vienen. Hay pensamientos, hay personas que de repente tienen un pensamiento: te vas a morir, no lo vas a lograr. Y son pensamientos, emociones, sentimientos que pues no les podemos dar la vuelta, porque a veces están bien adentro y que te dicen: es que tú no eres nadie, es que tú no naciste para ser vencedor, es que todo te sale mal. Y mi hermano, tú y yo tenemos que, cuando lleguen esos pensamientos, porque yo sé que a muchos de los que estamos aquí esos pensamientos pueden venir a nuestras vidas, pero tú y yo tenemos que aprender a recordar el versículo 1 y el versículo 2. El Señor es mi victoria. Cuando vienen pensamientos de cáncer y que me dicen que yo no lo voy a lograr, que yo no voy a poder salir adelante, que yo no voy a poder salir de la pobreza, de la enfermedad, de la amargura, de la depresión o de cualquier cosa, yo tengo que recordar: no. Dios es mi victoria. Dios es mi victoria. Dios es mi esperanza, Dios es mi roca fuerte. Y lo maravilloso es que aunque esos pensamientos te acompañan en la regadera cuando nadie más está, pero ¿quién más está en la regadera? Nuestro Señor. Nuestro Señor está en ese lugar. Y tú y yo podemos, ¿sabes qué? No, porque Dios es mi victoria y Dios es mi fortaleza. Y si Dios prometió, Dios lo hará. Y tenemos que empezar a atar esos pensamientos en nuestra mente y decir: no voy a estar enfermo toda mi vida, voy a ser sano en el nombre de Jesús. Y tenemos que no solamente pensarlo, sino declararlo. No, yo voy a ser sano en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 y el versículo 2 leímos: Él es mi victoria, Él es mi roca fuerte, Él es mi salvación, Él es donde yo me puedo esconder. Y dice: jamás seré sacudido. Así que siempre va a haber enemigos, mi hermano, mi hermana, siempre va a haber enemigos. Pero tú y yo tenemos que aprender: no, aunque haya enemigos, mi Dios es el que me defiende. Hay enemigos por ahí externos, familiares, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, de escuela. Deja que Dios se haga cargo de eso. Deja que Dios se haga cargo. Y de los enemigos que estás cargando dentro, empieza a tomar acción y empieza a decir: no, sabes que el Señor está conmigo. El Señor está conmigo, es mi roca fuerte y Él es mi sanador. Ahorita estábamos cantando una canción que dice: Yahweh se manifestará, y luego empieza a decir varios nombres que la palabra de Dios le da al Señor. Rafa, por ejemplo, el Señor es mi sanador. Jireh, el Señor es mi proveedor. El Shaddai, Él es el todopoderoso. Y así puedes encontrar muchos nombres que dicen: el Señor es el que me sana, el Señor es el que me protege. Es Jehová Sidkenu, por ejemplo, que dice: Él es mi estandarte, Él es mi victoria. Esos nombres tenemos que aprenderlos, porque el Señor lo es todo para nosotros. Amén, 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 amén. Versículo 5 nos repite otra vez: que todo mi ser, ahora le agrega eso, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Versículo 6: solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi hermano, esta canción está excelente. Esta canción que escribió este salmista
está maravillosa. Y uno pensaría, como el día de hoy, que muchas canciones, aún canciones cristianas, muchas de ellas, no todas, pues están escritas en un estudio de grabación, en un ambiente bien bonito. No sé si has visto un estudio de grabación, pero son preciosos, alfombra, todo bonito, todo arregladito. Y pues ahí está bien bonito inspirarse. Pero normalmente los salmos de la palabra de Dios han sido escritos en cuevas, personas siendo perseguidas, personas que estaban a punto de matarlas, que tenían un precio por su cabeza. Y esos salmos son los que agarran más sabor, porque es cuando tú y yo empezamos como estamos haciendo ahora, meditando este salmo. Ahora vemos que el Salmo 62 no era solamente un poema, sino que este es mi poema. Yo tengo los mismos enemigos, yo también tengo esas personas que dicen mentiras de mí, yo tengo también esos miedos, tengo esas angustias. Y por eso vuelve a repetir. La primera vez dijo, yo espero en silencio, pero ahora dice que todo mi ser espera en silencio. Que cada parte de mi ser aprenda a esperar en silencio. Cuando tú y yo aprendemos a pelear en silencio, aprendemos a dejar que Dios pelee nuestras batallas. Estaba leyendo el versículo 6, ¿verdad? Solo es mi roca y mi salvación y mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi tercer punto el día de hoy: de Él proviene mi esperanza. Solamente de Dios vivimos en un mundo sin esperanza. Vivimos en un mundo donde no podemos encontrar esperanza de nada. O sea, la verdad es que ¿qué te dice en el mundo? Cuando tú estás en la escuela, bueno, tú tienes que tener esto y esto y esto y esto para ser exitoso. Y entonces vamos llenando la lista y tenemos un punto de los 10. No tenemos esperanza. Cuando vemos la economía del país, no, pues todo está carísimo, todo va subiendo de precio. Ya, híjole, el kilo de tortillas ya está llegando a los 30 pesos. El litro de gasolina igual, por los 30 pesos ya casi, ¿verdad? Y decimos, híjole, es que cómo me va a alcanzar y cómo le voy a hacer para salir adelante. No hay esperanza. Pensamos en toda la cuestión de educación que estamos viviendo con los niños. Híjole, es que todo lo que le están enseñando a nuestros hijos. Pensamos en lo que está pasando en la guerra de Ucrania, en la guerra de Medio Oriente, en todo el problema de China con Taiwán, aún los problemas de México con el narcotráfico. No nos vayamos hasta el otro lado del mundo. No hay esperanza. O sea, la verdad es que no hay esperanza. Lo que se oye normalmente es: qué horrible mundo le estamos dejando a nuestros hijos, qué espanto de mundo le estamos dejando a nuestros nietos. Pero sabes una cosa, cuando nosotros nos acercamos a Dios, volvemos a tener esperanza. Entonces, mi hermano, si tú estás lleno de desesperanza, tú lo que necesitas es regresar a Dios, regresar tu corazón a Dios. Porque si tú estás en el mundo diciendo: no, es que yo no voy a salir adelante, no, es que yo no voy a prosperar, no, es que esto no va a cambiar, tienes que pelear la batalla de la fe y regresar y decir: no, Dios es mi salvación, Dios es mi roca fuerte. Y entonces voy a doblar mis rodillas una vez más y que todo mi ser guarde silencio. Porque Dios es mi roca, Dios es mi fortaleza, Dios es mi esperanza. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios, podemos escuchar la voz de Dios. Mi hermano, tú y yo tenemos que aprender a callar las voces y escuchar la voz del Señor. Como se acercó aquel hombre con Jesús y le dijo: una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Una palabra tuya, solamente declara la palabra, eso es suficiente. Eso es lo mismo que le debemos de decir a Dios: Señor, solamente di una palabra y esa palabra va a cambiar todo. Cuando Dios dijo: sea la luz, ¿qué pasó? Dice que la luz fue. Cuando Dios dijo que se separe el agua que está en la tierra, el agua que está en el firmamento,
se separó. Cuando Dios dijo que se separe el agua de la tierra, se separó. Cuando Dios dijo que del agua nazcan los peces y las aves, del agua empezaron a brotar. Cuando Dios dijo que de la tierra empiecen a brotar las semillas, los árboles, las plantas, empezaron a brotar. La misma tierra, cuando Dios dijo que de la tierra broten animales, empezaron a salir. Toda la creación fue hecha por la palabra de Dios. Todo. Necesitamos la palabra de Dios frente a todas las noticias y la desesperanza. A veces solamente una plática. ¿No has estado en una de esas pláticas que te drenan? Bueno, tenemos que aprender a hacer pláticas de fe, donde en lugar de drenarnos, nos llenen de fe y podamos salir llenos de fe y de esperanza. A eso venimos a la iglesia. De Él proviene nuestra esperanza. Versículo 7. Fíjate lo que dice. Esto está buenísimo. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. ¿De dónde? Solamente de Dios. Mi honor y mi victoria provienen solo de Dios. Mi hermano, no sé si te has dado cuenta de lo que estamos hablando. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios no podemos. Necesitamos más de Dios. Necesitamos más de Dios. Dice, solamente viene de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Esa es mi roca. Por eso el tema del día de hoy es: Jesucristo es mi roca. Mi hermano, ¿tienes enemigos en tu mente, en tu corazón, o enemigos externos? Corre a tu roca de salvación. Corre en oración. No es que yo no sé orar. Mi hermano, aprende a orar. La manera de aprender a orar es orando. Es orando. Todo lo que yo te pueda explicar de la oración, si tú no oras, no te va a servir de nada. Tú tienes que aprender orando. Entonces, ¿no sabes orar? Pues agarra un día y ponte a orar. Pues ¿cómo le hago? Pues empieza a platicar con el Señor. Y a veces tal vez dices, bueno, ya llevo un minuto platicando, ya me aburrí. Está bien. El día de mañana trata de hacerlo 2 minutos. El día de mañana trata de hacerlo 3 minutos. Tal vez puedes agregarle a esa oración una cancioncita, poner ahí en tu celular una adoración, poner ahí, cantarle al Señor. Y entonces, ya voy a pasar a 5 minutitos. Fíjate lo que sigue diciendo esto está bueno. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Versículo 8. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile, fíjate lo que dice. Dile lo que hay en tu corazón. Dile lo que hay en tu corazón. Y ese es mi siguiente punto. Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón a Dios. Qué importante es que aprendamos a abrir nuestro corazón al Señor. Y yo sé, la verdad es que parecemos locos, ¿verdad? Cuando yo voy en el coche orando, pues parece que estoy loco, pues voy hablando con el aire. Y yo sé que en algún semáforo pues la gente se me queda viendo qué le pasa, ¿verdad? A este loco. Pero yo sé con quién voy hablando ahí. Y yo sé a quién le estoy abriendo mi corazón. Y yo sé que tal vez lo puedes hacer en el baño, en tu sala, en tu cocina. Y puede que tú mismo digas, es que parezco loco hablando aquí solo, no escucho nada. Pero abre tu corazón a Dios. Saca tus problemas. Saca tus sentimientos, emociones, pensamientos, todo lo que hay ahí, y dile al Señor: Señor, es que no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, ya no sé qué hacer con mi vida, ya no puedo en mis fuerzas, Señor, necesito tu ayuda. Abre tu corazón. Esa es la oración efectiva. Fíjate lo que está diciendo aquí: Señor, mis enemigos me quieren matar, están diciendo mentiras de mí. Eso lo puedes llevar delante del Señor. Señor, tú conoces lo que fulano me está haciendo, tú sabes lo que ella me está haciendo, tú sabes lo que él me está diciendo, lo que él me está mintiendo, tú sabes que esto no es verdad, tú sabes, Señor, tú sabes todo. Pero aun cuando sabe todo, Él quiere escucharlo de tu corazón. Él no quiere saberlo porque lo sabe. Él quiere saberlo porque tú se lo dices. Esa es la oración. Por eso la palabra de Dios dice
Que tú y yo tenemos que aprender a conocer a Dios, pero no solamente dice eso, sino que dice que Dios quiere conocernos a nosotros. Pero es raro porque, ¿cómo que Dios quiere conocernos a nosotros? ¿Por qué no es el creador de todo? Sí, pero Él no quiere conocernos porque Él es dueño de todo el conocimiento del universo. Él quiere conocernos porque tú, de tu voluntad propia, le abriste tu corazón. Y tú le dijiste: Señor, te dejo entrar a mi vida. Señor, quiero que hagas tu obra en mi vida. Esto es lo que está pasando. Porque a veces decimos: bueno, ¿para qué oro si Dios lo sabe todo? Y es lo que todo el mundo piensa. Sí, Él lo sabe porque Él es Dios, pero Él quiere escucharlo de ti. Por eso este versículo me encantó. Confía en Dios en todo momento y dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Te sientes angustiado, te sientes triste, deprimido, atacado, vencido, en derrota. Ábrele tu corazón al Señor. Abre tu corazón al Rey. Amén. En que nos quedamos, versículo 7 y 8. Versículo 9. La gente común no vale más que una bocanada de viento, y los poderosos no son lo que parecen ser. Si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire. Sigo leyendo, siguiente versículo. No te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no está diciendo que sean malas las riquezas, dice: no las hagas el centro de tu vida. En estos dos versículos, versículos 10 y 11, 9 y 10, perdón, mi punto es: ten cuidado con tu corazón. Ten cuidado con tu corazón. Tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón. Y por eso está hablando todo este capítulo acerca de que Dios es nuestra roca, Dios es nuestra victoria, Dios es nuestra esperanza. Pero también sabe que muchas veces en la vida nos puede ir bien. Y no está en contra de que nos vaya bien. Simplemente Dios está diciendo: te va muy bien, eres muy picudo, eres muy bueno. No te preocupes. De todas maneras, los más poderosos de esta tierra no son nada. No son nada, porque el día que se mueren y dejan todo. Y la gente se va a olvidar de ellos como se olvidan de cualquiera. Mi hermano, tú y yo nos vamos a morir, y en 100 años nadie se va a acordar de nosotros. Nadie va a pensar de nosotros. Estamos una temporada de tiempo tan pequeña en esta tierra. No somos nada. Y mi hermano, tú y yo no nos vamos a llevar nada de lo que hagamos. Y tú y yo vamos a impactar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y párale de contar. Ya no hay más. Entonces, mi hermano, tú y yo no somos nada frente a un Dios eterno que ha estado por toda la eternidad. Este versículo está para que tú y yo, cuando nos creemos que nosotros somos nuestra propia roca fuerte, cuando creemos que nosotros somos nuestra esperanza, cuando decimos: no, hombre, yo ya tengo mucho dinero, yo ya tengo mucho éxito, yo tengo una maestría, tengo un doctorado, yo tengo tal puesto en la empresa, yo soy esto, yo soy lo otro. Y Dios dice: tranquilo, no eres nadie. No eres nadie. Mi hermano, no importa qué éxitos puedas tener, no importa con qué ropa vistes, no importa con qué coche llegaste a la iglesia, no importa si llegaste en ruta, no importa, todos somos iguales. Somos la creación de Dios y somos algo espectacular, pero siempre recordando nuestra posición frente a Dios. Dice: aún si te haces rico, no pongas tu corazón en tus riquezas. No hagas que tus riquezas sean tu roca fuerte y tu esperanza. Y por eso Dios es que deja el diezmo y la ofrenda, porque el diezmo y la ofrenda nos forza a depender una vez más de Dios. Y pone nuestro corazón en el lugar correcto frente al Señor. Terminamos con esto. Ya nos vamos. Últimos versículos. A mi punto ese punto era: ten cuidado con tu corazón. Vamos a ver dos puntos más.
Versículo 11. Dios ha hablado con claridad y yo lo he oído. Al principio era esperaré en silencio, pero fíjense, aquí dice ya Dios ha hablado. Dios ya habló y ahora le escuché. ¿Por qué le pudiste escuchar? Porque estabas en silencio. Porque cuando estamos hable y hable y hable, Dios no nos puede hablar. Y aunque nos hable, no escuchamos. Y por eso es tiene muy poca efectividad cuando nuestra oración es hablar y hablar y hablar y hablar. Ponle el freno y escucha. Ay, pero ya llevo 5 minutos en silencio y no oigo nada. Pues bueno, tal vez no va a hablar nada el Señor. Puede cerrar, pero estuviste en silencio. Y de repente un día en esos 5 minutos vas a escuchar la voz del Señor. Mi hermano, y cuando Dios habla, las cosas cambian. Entonces muchos podrían decir, bueno, pero Dios, ¿y se escucha la voz? No, en la mayoría de los casos no quiero decir que el 100% de los casos no, porque sí, verdaderamente Dios llega a hablar de manera audible. El día de hoy lo llega a hacer el Señor. Pero en la mayoría de los casos, ¿en dónde es donde Dios habla? En mi espíritu. En mi espíritu, ahí es donde Dios habla. Estoy orando, pero de pronto llega la voz del Señor y habla a nuestro corazón. Pero ¿y cómo sé que es el Señor? Lo vas a saber. Lo vas a saber porque cuando tú escuchas la voz de tu esposa, la voz de tus padres, la voz de tus hijos, tú sabes, aunque haya una multitud, tú sabes cuál es la voz de ellos, porque los conoces. Cuando aprendemos a conocer a Dios, vamos a aprender a reconocer su voz en nuestras vidas. Amén. Dice el versículo 11, Dios ha hablado con claridad y yo le he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. Y quiero dar este siguiente punto es necesito el poder de Dios. ¿De dónde viene ese poder? De escuchar la voz de Dios. De escuchar la voz de Dios. Mi hermano, no es suficiente lo que yo te predico cada domingo, no es suficiente. Es bueno, sí, claro, hay que escucharlo, sí, qué bendición, pero no es suficiente. No es suficiente. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablarte directamente. Dios quiere decirte, yo estoy contigo. Y Dios quiere que en tu momento de mayor dificultad, ansiedad, dolor, depresión, no solamente escuches la voz del pastor Memo, sino que escuches su voz y que Él te hable. Porque cuando Él te habla, viene una paz del Señor, que todo se puede estar desmoronando en tu vida. Pero cuando Dios habla, dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los corazones y pensamientos en Cristo Jesús, esa es la que llega a nuestros corazones. Por eso necesitamos escuchar al Señor. Amén. De ahí viene el poder de Dios para que puedas hacer todo lo que necesites. Y termina diciendo este Salmo 62, el amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. Y mi último punto es que Dios te pague con su amor. Que Dios te pague con su amor. Muchas veces cuando leemos que Dios le pague a todos conforme han hecho, como que pensamos en malos, sí, a los que se portaron mal, que les dé el Señor duro con la vara. Pero no solo es eso, para aquellos que nos portamos bien, para aquellos que queremos agradar a Dios con todo nuestro corazón, que Dios nos pague con su amor inagotable, que Dios nos pague con su bendición, porque a veces ya estamos asustados de Dios. Ay, ¿en qué momento me va a castigar? No, tú y yo no tenemos que ver a Dios como un Dios castigador. Tú y yo tenemos que aprenderlo a ver como aquel que dice en Mateo capítulo 6, si tú vas a tu cuarto, dice Mateo 6, cierras la puerta y oras a tu Padre que te ve en lo secreto, a solas con Él, ¿qué dice el siguiente versículo? Tu Padre te recompensará. Wow, Dios es un Dios que recompensa. En el libro de los Hebreos, si no mal recuerdo, dice: acérquense pues confiadamente al trono
de la gracia y de la misericordia para encontrar oportuno socorro, para encontrar gracia, para encontrar galardonador. Porque Dios es galardonador, premiador, el que recompensa a aquellos que le buscan. Dios es un Dios que quiere premiarte, que quiere honrarte, que quiere amarte. Entonces no solamente estés asustado, ay, me porté mal, Dios me va a castigar. No, mejor di, ay, Señor, yo me he portado bien. He traído mis diezmos y mis ofrendas. Yo sé que vas a bendecir mi economía. Señor, he estado orando todos los días. Yo sé que veré el milagro. Señor, perdoné cuando no tenía que perdonar. Yo sé que me vas a sanar y me vas a bendecir. Señor, caminé en fe, descansé cuando tenía que descansar, fui a la iglesia cuando tenía que haber ido. Señor, puse en primer lugar tu reino. No fui un estafador, no fui un engañador, no robé. Entonces, Señor, hay premios que tú tienes para mí. Y tenemos que confiar en ese Dios que tiene premios para nosotros. Jesucristo es nuestra roca fuerte. Mi hermano, hay un futuro glorioso para ti. Mi hermano, hay cosas hermosas esperando para ti esta semana, la siguiente semana. No tengas miedo. Aunque tus enemigos sean muchos, Dios es el que peleará por ti. Y si Dios pelea por ti, hay victoria en Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que creer. Vamos a enfrentar grandes enemigos, vamos a enfrentar grandes cosas, sí, pero siempre acompañados de la mano de nuestro Dios, de nuestro Creador, y Él nos dará la victoria. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie.